Pasamos a la presentación del caso clínico a la mesa 1, que va a realizar el doctor Manuel Gutiérrez Cuadra del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Y sin más preámbulo, vamos a pasar a comentar el caso 1, que ilustra un poco la primera sesión de la mañana del viernes. El caso que a continuación pasamos a describir ilustra algunos de los cambios que a mi juicio se han producido en los últimos años respecto a una de las etiologías importantes en el campo de la endocarditis infecciosa. No se trata, como veréis, de un caso complejo ni mucho menos, pero puede abrir el debate en el coloquio posterior sobre algunos aspectos en el diagnóstico e incluso del manejo y tratamiento. Pasamos a exponer el caso. Se trata de un paciente varón de 70 años con antecedentes personales, muy poquitos antecedentes personales, era solamente exfumador, hipertenso y tenía una hipercolesterolemia. En cuanto a la enfermedad actual, presentaba una astenia de más de un mes de evolución y en las últimas semanas se había añadido un cuadro de disnea de mínimos esfuerzos. Previamente, y en esta época de confinamiento, caminaba perfectamente en la cinta dentro de casa, pero durante 2 o 3 horas sin esfuerzo. Y en la última época presentaba disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. En los últimos días había presentado también un cuadro de febrícula y dolor cervical. Por este motivo le habían infiltrado con esteroides los 2 días antes del ingreso. No había tenido manipulaciones dentales en los meses previos ni otras incidencias reseñables. En cuanto a la exploración, cuando ingresa en nuestro centro, presentaba una tensión arterial de 130/80, una frecuencia cardíaca de 90 y una temperatura de 37 grados centígrados. Estaba eupneico, pero se le había suplementado con oxígeno por mascarilla al 35%, y en la exploración había ausencia de estigmas de endocarditis, y en la auscultación cardíaca presentaba un soplo diastólico en foco aórtico. En la auscultación pulmonar presentaba algún crepitante y sobre todo hipofonesis en ambas bases pulmonares. En el hemograma que se le realiza al ingreso se observa una muy discreta leucocitosis con neutrofilia y una anemia compatible con anemia de trastorno crónico. Veis que el volumen corpuscular está conservado, era normal. En cuanto a la bioquímica, tenía una hiperglucemia, creo que no tiene mayor relevancia en nuestro caso, pero sí que presentaba una proteína C reactiva mayor de 5, de 6,4 en nuestro caso, y un lactato normal. El paciente es trasladado, por tanto, desde su centro de referencia a nuestra unidad de críticos cardiológicos hospitalarios en situación de edema agudo de pulmón. En esta unidad se le fuerzan balances negativos con diuréticos y se solicitan estas pruebas complementarias, una radiografía de tórax, una ecocardiografía y un TAC corporal. En la radiografía se observan los datos compatibles con el edema en alas de mariposa típico del edema agudo de pulmón. Y en la ecocardiografía, no están animadas, pero se podía observar unas vegetaciones que prolapsan hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo sobre la válvula aórtica, que era trivalva, y presentando una insuficiencia aórtica grave. También se observaba vegetaciones en la cara auricular de la aurícula izquierda con una insuficiencia mitral grave, excéntrica, y una IT ligera. No se observaba derrame pericárdico. En cuanto al TAC corporal que se le practica al paciente al ingreso, se observa en la imagen de la izquierda un derrame pleural bilateral con una atelectasia compresiva en las bases del pulmón y una sobrecarga hídrica en ambas bases pulmonares, compatible con la retención hídrica y el edema de pulmón que presentaba el paciente al ingreso. En la imagen de la derecha se pueden observar un infarto esplénico
y unas calcificaciones significativas en la aorta. Ya aplicando los criterios de Duke modificados, aún a la espera todavía de los resultados de los hemocultivos que se le habían recogido al ingreso al paciente, podíamos observar que tenía ya un criterio mayor, las vegetaciones en válvula aórtica y mitral, y fenómenos embólicos. Tenía el émbolo a nivel esplénico. Por tanto, como mínimo, ya tenía el paciente una endocarditis posible, un criterio mayor y un criterio menor en este caso, sin tener todavía el resultado de los hemocultivos. Y nos consultan en ese momento y se inicia una terapia antibiótica con una pauta con ampicilina, cloxacilina y gentamicina. ¿En qué microorganismos podemos esperar o podemos pensar? Pues como estáis pensando aquí todos los asistentes, en las etiologías más frecuentes, Staph aureus, el paciente hay que recordar que se le había infiltrado días antes del ingreso a nivel cervical con esteroides y por los hallazgos a nivel ecocardiográfico con destrucción valvular importante. Aunque si bien es cierto que la infiltración cervical había sido solamente 2 días antes de ingresar el paciente y la clínica venía de días atrás. El Staph lugdunensis, que también puede presentar hallazgos muy similares a los del Staph aureus y con verrugas de gran tamaño, como era el caso presente. El Streptococcus grupo viridans, aunque el paciente no había sido sometido a manipulaciones dentales. El Streptococcus galloliticus, por la anemia de trastorno crónico que presentaba el paciente al ingreso, y también el Enterococcus fecalis, por este curso larvado, era un paciente ya añoso, con anemia de trastorno crónico, etc. Y luego otras etiologías, yo creo, menos probables en este caso, el grupo ACEC y otros microorganismos. Hacemos el desenlace, ya que este formato de presentación no nos permite hacerlo preguntando directamente al auditorio, y observamos que los hemocultivos cuando llegan en este caso, lo que se observa es el crecimiento en todos los frascos de hemocultivo, en los 6 frascos de Enterococcus fecalis. Al paciente, a las 48 horas del ingreso, se le somete a una intervención quirúrgica de recambio valvular aórtico y recambio valvular mitral por una prótesis tipo Mosaic de 23 milímetros en posición aórtica y 31 milímetros en cuanto a la válvula mitral. Evoluciona francamente bien en el posoperatorio inmediato. El primer ecocardiograma de control solo observa derrame pericárdico propio de estas intervenciones y las prótesis eran completamente normofuncionantes. Y cuando van llegando ya los resultados de la anatomía patológica, vemos estos hallazgos a veces discordantes que presentan algunos pacientes, en los que se ven hallazgos de endocarditis solamente en la válvula aórtica en este caso, siendo los hallazgos de la válvula mitral a priori no compatibles, una fibrosis y degeneración mixoide. No era compatible con endocarditis, aunque los cirujanos nos comentaban que las 2 válvulas estaban afectadas en la intervención quirúrgica. En cuanto a la microbiología de la propia muestra quirúrgica, podemos ver que se aísla también el Enterococcus fecalis y se determina también mediante PCR que siendo positiva para Enterococcus fecalis. Se inicia, cuando obtenemos los resultados de los hemocultivos, terapia dirigida con una pauta con ampicilina ceftriaxona. El paciente realmente no había tenido una insuficiencia renal llamativa, pero bueno, en el posoperatorio y por el uso de diuréticos, por el edema agudo de pulmón, pensábamos que era una pauta menos nefrotóxica y que en este momento podía ser la más beneficiosa. En cuanto a la evolución, tanto en la unidad de posoperados cardiológicos y en la planta de hospitalización, se caracterizó por un cuadro de vasoplegia en las primeras horas tras la intervención quirúrgica, con una extubación relativamente precoz a las 72 horas de la intervención quirúrgica, una caída en ACE por FA que controlaron en la unidad de críticos
y una hipernatremia, probablemente asociada al uso de diuréticos en la primera etapa del tratamiento. En cuanto a la evolución ya en planta de hospitalización, cuando que sube prácticamente a la semana de la intervención, pues los hemocultivos de control son negativos y los ecocardios practicados durante su estancia en planta también son normales. Por tanto, nos planteamos, tras la estancia ya en planta, desde el día del ingreso, y ya habían discurrido 2 semanas en el hospital, si el paciente es candidato a alta con hospitalización a domicilio. Es una pregunta que nos podíamos plantear, dada la estabilidad del paciente y la buena evolución clínica. Por tanto, deberíamos revisar si hay contraindicaciones o indicaciones para tratamiento en hospitalización a domicilio. Sabemos que hay presentaciones de ampicilina que ya son estables en los sistemas de infusión. Hace años teníamos alguna dificultad en cuanto al uso de estos fármacos que son cada 4 horas cuando dábamos de alta a los pacientes, pero en la última época parece que hay algunas presentaciones de ampicilina que sí que son estables en los sistemas de infusión que se utilizan en las hospitalizaciones a domicilio. También la ceftriaxona es una pauta relativamente cómoda en estas unidades. Se puede pautar cuando queremos hacer el sinergismo cada 12 horas, aunque hay algún artículo que comenta que puede utilizarse también 4 gramos cada 24 horas, aunque eso se puede discutir posteriormente. Y luego tenemos que revisar un poco si este microorganismo, el enterococo, puede estar asociado a una mortalidad elevada o a elevadas tasas de incidencia de recidiva. En la primera diapositiva revisábamos los criterios de inclusión en hospitalización a domicilio. Este es un artículo de 2015 del doctor Pajarón y colaboradores, que es miembro de del servicio de hospitalización a domicilio de nuestro hospital, en el que ponían unos criterios para el programa de dispensación domiciliaria para endocarditis infecciosa de estos pacientes. Entonces, el paciente cumplía todos los criterios de inclusión. Bueno, se han modificado posteriormente algunos de los criterios sensiblemente, por ejemplo, el área de captación de pacientes de la hospitalización a domicilio, aumentando el área, o sea que han cambiado a mejor. Y el paciente estaba conforme, tenía cuidadores a su cargo que podían estar disponibles 24 horas, entraba en el área de acción de la hospitalización a domicilio de nuestro hospital, estaba estable a nivel cardiológico, estable a nivel de criterios de laboratorio, etcétera. Entonces cumplía todos los criterios sin ninguna contraindicación a priori para el tratamiento en esta unidad. En cuanto a la pregunta de si este microorganismo tiene más o se asocia a más mortalidad, esto nos lo contesta en un estudio del JACC de este mismo año, el doctor Pericas y colaboradores, en el que se puede observar una mortalidad muy similar a la asociada con otros microorganismos. Si bien es cierto que la endocarditis por enterococo sí que es verdad que tiene una tasa de recidiva superior a la asociada con otros microorganismos que producen endocarditis. Pero bueno, creíamos que esto no contraindicaba el alta con la hospitalización a domicilio de nuestro hospital. En cuanto a la incidencia y prevalencia, hemos visto que en los últimos años han ido en aumento el porcentaje de endocarditis respecto al total en las etiologías de la endocarditis infecciosa. En las series de la primera década de los 2000, por ejemplo la cohorte ICE, la endocarditis por enterococo aproximadamente era el 10% del total de las endocarditis infecciosas. En series más recientes, de la última década, llegan aproximadamente al 15% del total. Esto puede tener ciertos sesgos, ya que puede haber diferencias importantes a nivel geográfico, el envejecimiento de la población en los últimos años, los cuidados hospitalarios más frecuentes en la última época de los pacientes y diferentes tipos de los centros de atención a la endocarditis que se dan en este tipo de estudios.
En cuanto a los cambios en el tratamiento antibiótico, y lo comentábamos en las primeras diapositivas, yo creo que ha sido uno de los cambios, a mi juicio, más importantes en el tratamiento de la endocarditis, pasando de la pauta clásica de ampicilina más gentamicina en multidosis, que tenía sus pros, pero también sus pequeños problemas asociados, a la pauta de ampicilina con gentamicina dosis única, y también a la alternativa en un principio, pero después que se ha ido imponiendo la pauta con ampicilina y ceftriaxona, asociada a menor nefrotoxicidad, que parece que se va imponiendo en la última época como tratamiento de las endocarditis infecciosas por Enterococcus fecalis. Y un tema de los últimos años que se ha venido revisando son la asociación de las endocarditis por Enterococcus fecalis a las neoplasias de colon. En las guías europeas y americanas, como bien sabéis, que son de 2015, solamente recomiendan la colonoscopia o el estudio colorectal para las endocarditis por Streptococcus galloliticus. Pero posteriormente varios estudios han propuesto esta misma estrategia de estudio para las endocarditis por Enterococcus fecalis. Pericas y colaboradores en 2017 publican en la Revista Española de Cardiología que también esta terapia o esta conducta puede ser beneficiosa para pacientes cuyo foco de origen es desconocido, y posteriormente Berger en 2020 como conclusión establece que tanto las endocarditis por Enterococcus fecalis con foco conocido o desconocido pueden beneficiarse, dada la alta tasa de lesiones colónicas, de un estudio digestivo bajo. Estas gráficas ilustran esta información que he comentado previamente. Veis en la gráfica o en la figura de arriba cómo en los pacientes con endocarditis infecciosa por enterococo, en los de foco desconocido, se asociaban a altas tasas de lesiones colónicas, no tanto los de origen conocido, y sin embargo en esta serie de 2020, tanto en los pacientes con foco desconocido como en los de foco conocido, excluyendo el origen colónico o colorectal, se pueden beneficiar de los estudios digestivos, ya que la frecuencia de lesiones en colon es elevada. Y por último, comentar una diapositiva solamente sobre la evolución de nuestro paciente. En la última revisión en la consulta, el paciente se mostraba asintomático. Los hemocultivos de control tras la finalización de la terapia antibiótica habían negativizado y estaba únicamente pendiente del estudio endoscópico en su hospital de referencia. Se lo quería hacer en su propio hospital. Y como conclusiones de la charla sobre el caso clínico, comentar que la endocarditis por enterococo tiene una sintomatología alargada e inespecífica, lo ilustra muy bien el propio caso del paciente, incluyendo la ausencia de fiebre. La endocarditis por enterococo presenta una prevalencia en los últimos años creciente. Es una endocarditis asociada a cuidados sanitarios y propia del paciente añoso, y se asocia, o por lo menos eso hemos visto en los últimos años, a cáncer colorectal. La pauta antibiótica que se propone, o más interesante a mi juicio en el tratamiento de la endocarditis por este microorganismo, es la ampicilina y la ceftriaxona, ya que se asocia a menos tasas de nefrotoxicidad, y en algunos pacientes puede existir la posibilidad de tratamiento en unidades de hospitalización a domicilio. Y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Gracias, doctor Gutiérrez, por esta excelente presentación del caso clínico. A partir de ahora ya saben que pueden ustedes realizar sus preguntas en el chat y veremos cómo después podemos contestarlas. Gracias.